Estudió Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de México. Tiene 3 años como capellán de coro en la Catedral Basílica de San Juan y también está prestando el servicio de cuidar el archivo histórico de esta diócesis. Así que con gran alegría y agradeciendo su presencia, pues le damos un aplauso al padre Jaime Fonseca, que nos va a compartir la conferencia La Sigualpilli, 400 años de presencia. Bienvenido, padre, gracias. Muy bien, pues buenas noches a todos. Gracias, señor cura, por invitarnos. Pues si gustan tomar asiento. Vamos a ver esta conferencia con algunos puntos. Primero, el contexto de la conquista. Para hablar de historia, de un acontecimiento, siempre hay que contextualizar para poder entender la situación de por qué sucedieron las cosas. Entonces, en un primer momento voy a hablarles de la conquista de México, en un segundo momento de la conquista que se dio en la región de los Altos, el tercer punto, la guerra del Mixtón, la llegada de la Virgen de San Juan y el milagro de la Virgen de San Juan. Es los apartaditos que vamos a ver. Bueno, en el primer punto, el contexto de la conquista de México, ustedes y yo aprendimos cuando estábamos en la primaria, pues que Cristóbal Colón tenía el proyecto de llegar a las Indias, se embarcó y el 12 de octubre de 1492 llegó a las islas del Caribe, pensando que había llegado a la India, y de allí el término a que todos los habitantes de estas tierras les pusieran el título de indios. Pero pues Colón murió y nunca se enteró que no había llegado a la India, sino que había descubierto un continente que para el viejo mundo no se conocía, era inexistente. Después se empieza a conquistar y habitar, y vamos a partir de la isla La Española, hoy mejor conocida como Cuba. Un Diego de Velázquez, gobernador de la isla La Española, y un hombre joven, Hernán Cortés, ávido de poder y deseos de fama. Cuenta la historia oficial que ustedes y nosotros aprendimos que antes de que Cortés llegara a lo que hoy es México, había habido ya otras expediciones. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba había salido de Cuba, hoy Cuba, en ese tiempo la isla La Española, y llegó a lo que es la península de Yucatán. Y se regresó. Después, Juan de Grijalva, en 1518, hace el mismo recorrido que el otro español, llega y le da alrededor de la península de Yucatán y se regresa. Pero para 1519, Cortés comienza a preparar una expedición. El gobernador Diego de Velázquez no le autorizó nunca haber salido de Cuba. Y él, sin consultarlo y sin luz verde, comienza su expedición hacia estas tierras. Llega a la isla de Cozumel. Hago un paréntesis, se dice en la historia oficial que en el año de 1511 ya había habido también una expedición antes de la de Hernández y de Grijalva, y habían naufragado, y entonces en ese naufragio encontramos a un Jerónimo de Aguilar, un fraile que estaba en la isla de Cozumel y que ya había aprendido a hablar maya. Y entonces cuando Cortés llega a la isla de Cozumel, rescata a este fraile. Y este fraile le servirá también como intérprete hacia los indígenas mayas. Comienza después de Cozumel, le da toda la vuelta a la península de
Yucatán, se les comienza a acabar el agua, llegan a Zempoala, la región ahí de Tabasco, desembarcan y los indígenas los atacan. Cortés lucha contra los indígenas y gana la guerra. Y como recompensa o premio, le dan 20 esclavas y entre ellas iba una famosa, la Malinche, que también servirá de intérprete a Cortés. Y esta mujer, según la historia, dice que tenía origen náhuatl, era de la nobleza náhuatl. Por alguna situación llegó como esclava de los mayas. Eso ya la historia nos irá desdeñando en su momento y dirá por qué situación esta mujer llamada Malinche llegó como esclava a la península de Yucatán y con los mayas. Se la regalan entonces a Cortés y esta mujer le dice que en aquel centro de aquel vasto territorio hay un imperio poderoso, los mexicas o los aztecas, y que la capital es una hermosa ciudad que está sobre el agua, la Gran Tenochtitlan. Cortés se sube a su barco, comienza la navegación y el 21 de abril de 1519 desembarca en lo que hoy es Veracruz. Cortés, antes de llegar a la isla de la Española, cuando estaba en España, había estudiado leyes en Salamanca. Entonces era erudito en cuestiones jurídicas. Llega a Veracruz y lo primero que hace es fundar un ayuntamiento. El primer ayuntamiento que está en el continente americano. ¿Cuál era la finalidad de hacer este ayuntamiento? Fácil, que como había salido de Cuba sin la autorización del gobernador, una vez establecido ya un ayuntamiento en estas nuevas tierras, el gobernador Diego de Velázquez no tenía ninguna autoridad y ninguna injerencia sobre él. O sea, con mucha astucia lo hizo porque sabía que el gobernador podía remitir contra él. Y entonces dijo, me lavo las manos, hago un ayuntamiento y de ahora en adelante todos los asuntos jurídicos no tienen que pasar por la isla La Española ni por el gobernador, sino que tiene que ser directo con el rey y emperador Carlos V. Comienza su marcha de Veracruz hasta la gran capital del imperio mexica. La Malinche le tuvo que haber dicho que este gran pueblo tenía enemigos y el principal enemigo eran los tlaxcaltecas. Y en su caminar de Veracruz a lo que hoy es la Ciudad de México, según las cartas de relación que el mismo Cortés escribió al emperador Carlos V, dice que se fue caminando entre la frontera del imperio mexica y los tlaxcaltecas. Llega a Cholula. Cholula sí ya es una de las ciudades del imperio mexica. Cholula, según los arqueólogos, es una de las ciudades habitadas más antiguas del continente americano. La autoridad legítima, el rey de la Gran Tenochtitlan es Moctezuma. Moctezuma ya había sido informado de unos hombres blancos barbados que habían llegado y Moctezuma les había pedido a los habitantes de Cholula que los trataran bien, pero que los 2-3 días les dieran cuello. Y en realidad así tenían previsto. Los primeros días llegan a Cholula, los atienden con el té y las hojas. Al tercer, cuarto día, nadie los peló. Los ignoraron por completo a los españoles. Y entonces Cortés astutamente dijo, de primero nos trataban como si fuéramos dioses y ahora somos indiferentes, algo traman.
Y entonces al plan que tenían los indígenas se les adelantó Cortés. Hizo una gran matanza en Cholula, él, antes de que ellos levantaran sus lanzas contra los conquistadores. Y mató a gran parte de la nobleza de Cholula. De Cholula avanza hacia la ciudad de Tenochtitlan, hoy que está de moda y popularidad del Popo, por todo lo que está haciendo, pues entre el Popo y el Iztaccíhuatl hay una zona geográfica que se le llama el Paso de Cortés, porque efectivamente por allí pasó de Cholula a la ciudad de lo que hoy es la Ciudad de México. Y desde ese Paso de Cortés, que hoy conocemos, vislumbró la ciudad de Tenochtitlan. Dice las cartas de relación que escribió, nuevamente les digo, que escribió Cortés al emperador, que llegando a una de las calzadas de la ciudad de Tenochtitlan, salió Moctezuma a recibirlo. Todo el glamour, toda aquella solemnidad para encontrarse con aquellos hombres blancos. Moctezuma le da algunos obsequios y Cortés también le da ropa, mientras que Moctezuma le regala alhajas, cosas de oro, porque eso era lo que ambicionaban, pues les dieron en su pata lo que ellos deseaban. Moctezuma recibe amablemente a los huéspedes en su palacio, pero sucede que le notifican que en Veracruz ha llegado Pánfilo de Narváez con un ejército para tomarlo preso y llevarlo ante el gobernador de Cuba. ¿Qué hace Cortés? Deja a Pedro de Alvarado como encargado de algún grupo de soldados en Tenochtitlan y él se regresa para caer de sorpresa a Pánfilo de Narváez. En Veracruz les llega de sorpresa y hace que todos los soldados de Pánfilo de Narváez se unan a su proyecto de conquista. No hubo regreso de él ni de Pánfilo de Narváez a la isla de la Española. Y mientras él estaba convenciendo a Pánfilo de Narváez y a sus soldados, en el Templo Mayor, que está a un costado de la Catedral Metropolitana de México, se realizaban las fiestas al dios Huitzilopochtli. Los sacrificios humanos, como era costumbre, y Pedro de Alvarado mató a muchos indígenas que estaban en las festividades al dios Huitzilopochtli. Eso provocó que los habitantes de Tenochtitlan se enfurecieran contra los hombres blancos. Cuando llega Cortés con más soldados, porque ya los había convencido a Pánfilo de Narváez y a sus seguidores, descubre que en la ciudad de Tenochtitlan hay un ambiente hostil hacia ellos. No los quieren, por haber matado a aquellos indígenas que estaban en el Templo Mayor. Y entonces Moctezuma, cuenta la historia oficial, sale a la azotea de su palacio a apaciguar a sus súbditos y de una pedrada le pegan en la cabeza y colgó los tenis. Y entonces aparece aquella historia que nos aprendimos en historia, la noche triste. Cortés tuvo que salir por otra de las calzadas de la ciudad, por la calzada de Tacuba, hasta llorar en aquel árbol la pérdida y la derrota de tantos soldados aquella noche. Tiempo le dio a Cortés, rodeó el lago y la ciudad, ubicó los puntos estratégicos y se alió a los primeros enemigos de los aztecas, los tlaxcaltecas. Y el 13 de agosto de 1521, aquella ciudad tan hermosa que cuentan en sus cartas Cortés fue tomada y destruida. Y entonces pasó a ser la capital de lo que sería la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. Hasta allí todos recordamos nuestra clase de historia oficial, nuestra clase de historia de México. Aparece después otro personaje. Vamos ahora a pasar al segundo apartado, la conquista del occidente. Nuño Beltrán de Guzmán.
Nuño Beltrán de Guzmán participó en la primera audiencia. Antes de que hubiera un virrey en la Nueva España, se constituyeron como ciertos consejos que mantenían la autoridad civil, jurídica de estas tierras. Y entonces, dentro de esta primera institución que se le llamó primera audiencia, pues Nuño Beltrán de Guzmán era uno de ellos. Pero el 20 de diciembre de 1529, también Nuño Beltrán de Guzmán, la ambición, el deseo del oro, hace que este hombre salga de la Ciudad de México y parta rumbo a lo que hoy conocemos como Michoacán. En Michoacán hay otra etnia importante, una etnia de indígenas que jamás pudo ser sometida por los aztecas, y se le llaman los tarascos o purépechas, con capital en Tzintzuntzan. Tzintzuntzan es una población cerca de Pátzcuaro, y entonces en Tzintzuntzan la máxima autoridad purépecha se llamaba Calzontzin. Y Nuño Beltrán de Guzmán llega, toma preso a Calzontzin y le exige oro. Pero pues no tienen los tarascos oro y lo mata. Dice el padre José Manuel, historiador de la Arquidiócesis de Guadalajara, que escribió su obra sobre la conquista en Tototlán y la región de Zapotlanejo, que Nuño Beltrán de Guzmán, después de haber matado a Calzontzin, se introduce a estas tierras del Plan, lo que es la zona de la Ribera de Guadalupe, Yurécuaro, y llega a lo que se conocía el reino de Coinam. Coinam es la región de Tototlán. Tototlán es uno de los municipios que pertenecen a la diócesis de San Juan de los Lagos. Y entonces dice el historiador que Nuño Beltrán de Guzmán, cuando llega a la región de Coinam, aquellos pueblos indígenas estaban desolados. Sin duda, significa que estos indígenas habían escuchado las atrocidades que Nuño Beltrán de Guzmán había hecho con los tarascos. Padre, ¿qué relación tenían los tarascos con los indígenas de esta zona? Fácil. A Totonilco, su mito fundacional es que la hija de Calzontzin, Tzintzintli, estaba enferma, y entonces los curanderos o brujos de la tribu le dijeron que se tenía que bañar en un lugar de agua termal. Y Atotonilco significa Atlecuilco en náhuatl o tarasco, y significa lugar de agua hirviendo. Entonces hay una zona de Atotonilco, efectivamente se llama agua caliente, brota el agua y está hirviendo el agua. Según ese es el mito fundacional de Atotonilco el Alto. Entonces los indígenas de esa zona tenían cierta relación con los tarascos, y ellos tuvieron que saber lo que le había pasado a Calzontzin. Y entonces cuando llega Nuño Beltrán de Guzmán a la región de Tototlán, los indígenas lo que hicieron fue huir y dejar sus centros ceremoniales o sus chozas, sus cabañas, el lugar donde vivían. Se establece 2-3 días en Coinam. Había maíz, abundante alimento, se abastecen de alimentos, le dan de comer a los pocos caballos y caminan rumbo a lo que hoy es Zapotlanejo y Matatlán. Y también la misma situación, no hay habitantes, todos huyeron. El miedo a aquellos hombres blancos. Descubren algo interesante, cerca de Matatlán va la barranca del Río Verde, y entonces los españoles alcanzan a ver que del otro lado de la barranca los están viendo los habitantes de estas tierras. Y entonces Nuño Beltrán de Guzmán dijo, ¿y cómo se pasaron? Tiene que haber un lugar, los caballos no pueden bajar, pero vamos a buscar y vamos a llegar a la otra orilla de la barranca. Y dice el historiador que después de un día de estar en Matatlán comienzan a avanzar Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid rumbo a lo que hoy es Tonalá. Pero también se encontraron con otra barranca, por donde va el río Santiago.
Y entonces van de regreso otra vez a Matatlán, a lo que es Zapotlanejo. Y de ahí comienza el recorrido hacia esta zona, Acatic, Mezcala, lo que hoy es Tepatitlán, costeando lo que es la barranca del Río Verde. Y así se comienzan a meter los españoles a estas tierras que hoy conocemos como los Altos de Jalisco. En Nochistlán, Zacatecas, es la primera Guadalajara. Y en el año de 1532 se hace esta fundación de esta ciudad, o de esta villa, de este pueblo. Es importante Nochistlán, Zacatecas, para nuestra región por lo siguiente. Pues ahí va a ocurrir una batalla, una guerra, la famosa Guerra del Mixtón. ¿Quiénes habitaban estas tierras? Indígenas cascanes, tepehuanes. Hasta ahí es lo que sabemos. Más al norte están los de Zacatecas, más al norte están los rarámuris, y bueno, muchas etnias. A esto se le conoce como Aridoamérica, a esta región. Famosos indígenas chichimecas, guerrilleros, nómadas, belicosos. Y entonces por eso los españoles tienen que, de acuerdo a cómo van avanzando en la conquista y en las expediciones, tienen que ir haciendo fundaciones de pueblos o villas. Y por eso se funda Nochistlán, Zacatecas. El asunto es que los españoles se les dio una encomienda y aparecieron los encomenderos. Este era un sistema que la corona había establecido para que cada español tuviera a 10 o más indígenas, no como esclavos, sino que los tenía que formar en la fe, educarlos, cristianizarlos, supuestamente humanizarlos, hacerlos sociables, porque para los españoles a lo mejor no eran seres racionales. El asunto es que esas famosas encomiendas, que en un primer momento posiblemente tenía una finalidad buena, pues los españoles comenzaron a abusar y gracias, perdón por el decir gracias, pero gracias a esta institución los comenzaron a esclavizar. Y no los humanizaron, y no los evangelizaron, sino que se empezaron a aprovechar de los indígenas. Y entonces, viendo esta situación de sometimiento y esclavitud, los cascanes y los habitantes de estas regiones hacen una confederación, se unen bajo el mando de un líder que se llama Tenamaxtli, y que él va a provocar que haya ciertos levantamientos en estas zonas, sobre todo Jalpa, Juchipila y Nochistlán, Zacatecas, en contra de los españoles. Cristóbal de Oñate comienza a atacarlos, piensa que él los va a poder aplacar, no puede, y entonces pide ayuda al virrey Antonio de Mendoza, y el virrey Antonio de Mendoza le dice: te voy a mandar a Pedro de Alvarado, ¿sí? Aquel que había hecho la matanza en Templo Mayor. Y entonces Pedro de Alvarado está en lo que hoy es Barra de Navidad, recolectando alimentos, porque él quería hacer una expedición hacia el noroeste de lo que hoy es México. Le piden que vaya en ayuda a Nochistlán con soldados para ayudarle a los españoles que están allí. Dicen los historiadores que Pedro de Alvarado no iba muy convencido, y como no iba muy convencido, llevó pocas tropas, pocos soldados, y al llegar a Nochistlán no hace caso de las indicaciones que le hacen los españoles que habitan allí. Y él llega y comienza a querer combatir a los indígenas que están en el cerro, en el peñón del Mixtón. Y pues, ¿qué sucede? Que fracasa. Y entonces tienen que pedir ayuda al mismo virrey Antonio de Mendoza, que sale de la Ciudad de México con soldados, con cañones, pasa por Coinam nuevamente,
pasa por Acatic, el virrey Antonio de Mendoza, se establece un día, 2 días en lo que hoy es Temaca, ahí junto al Río Verde, y llega a Nochistlán, Zacatecas, porque en el año de 1541 es lo más crítico de la guerra que conocemos como la Guerra del Mixtón. Y entonces aquí aparece un personaje importante que también tendrá que ver algo con la historia de San Juan de los Lagos, Fray Antonio de Segovia. Franciscanos que habían comenzado ya a evangelizar un poco estas tierras. Y entonces, sabiendo la situación que había en Nochistlán, él llega hasta el peñón donde estaban los indígenas, y ya en su pecho llevaba una imagen de la Santísima Virgen. Dicen los historiadores que el 30 de noviembre de 1541 les hace un requerimiento a los indígenas. Padre, ¿y qué es un requerimiento? Bueno, un requerimiento era unas palabras muy educadas y muy corteses para que los indígenas tiraran los arcos, las flechas y pacíficamente se dieran el abrazo. Pensé en una frase, pero me la detengo. Entonces, pues llegan, el requerimiento ya en la historia de la conquista había aparecido. El requerimiento era una frase que decía más o menos lo siguiente: en nombre del emperador Carlos V, señor de Jerusalén, de Sicilia, y daban todo el listado de ciudades y regiones donde era rey y emperador. Venimos para que ustedes libremente se sometan a su autoridad. Pero había un problema. El requerimiento lo hablaban y lo decían en latín. Si no entendían el español los indígenas, pues menos el latín. Y entonces, Fray Antonio de Segovia, el 30 de noviembre de 1541, hace un requerimiento. No sabemos si sea el mismo requerimiento que los capitanes y los soldados españoles hacían. Eso sí, yo lo desconozco, pero hizo ese requerimiento. Pero llevaba ya en su pecho colgada la imagen de lo que conoceremos después como la imagen de la Virgen de la Pacificadora. Después del 30 de noviembre viene lo más difícil de la batalla. Algunos historiadores dicen, tal vez para darle así como ese tinte divino de que Dios quería que se tranquilizara la situación de la guerra y la violencia, dice que el fin de la guerra terminó el 8 de diciembre de 1541. Y el virrey Antonio de Mendoza hasta el 5 de febrero de 1542 dice, ahora sí ya está terminado. A Tenamastli, líder, lo toman preso. Después lo dejarán libre, pero lo van a estar siempre vigilando. Y a todos los demás sobrevivientes, algunos de ellos huyeron hacia el noroeste de lo que hoy es México, que eran regiones que todavía no estaban conquistadas por los españoles. Aparece otro hombre importante para San Juan de los Lagos, Fray Miguel de Bolonia, fraile franciscano, que Fray Antonio de Segovia había citado en Guadalajara. Fray Miguel de Bolonia estaba en la región de lo que hoy es Ciudad Guzmán, Sayula, aquella parte, evangelizando. Y le pide Antonio de Segovia al padre Fray Miguel de Bolonia que venga a Juchipila a fundar un convento y sea guardián de ese convento. La guerra del Mixtón ya terminó, 1542, pero les pide también a Fray Miguel de Bolonia que tenga que hacer refundación de pueblos. ¿Y cuáles son las refundaciones de esos pueblos aquí en nuestra región? San Gaspar, Teocaltiche, Mitic, San Juan de los Lagos, ¿conocen? Mezquitic, Teocaltitán de Guadalupe, Jalos y San Miguel. Todos estos indígenas de aquí se los habían llevado a pelear también. Y entonces el padre Antonio de Segovia le dice, Fray Miguel de Bolonia, tú vas a tener que llevar a estos indígenas y a fundar nuevamente sus pueblos. Y los vas a evangelizar. Y entonces por eso
se cree que en el año de 1542 es la refundación de San Juan de los Lagos. Y en ese año, Fray Miguel de Bolonia entrega una imagen pequeña de 33 centímetros a los habitantes de este pueblo, que nosotros hoy conocemos como la Virgen de San Juan de los Lagos. Padre, toda esa historia para decirnos cómo llegó la Virgen, así es. Entre guerras y sufrimientos llegó esta venerable imagen. Padre, ¿y de dónde llegó la imagen? Vasco de Quiroga, él llega a la Nueva España, también jurista, no como obispo, pero llega a la Nueva España para ser parte de la segunda audiencia. ¿Por qué? Porque habían quitado ya la primera audiencia a Nuño Beltrán de Guzmán por todas las atrocidades, y Vasco de Quiroga llega como parte de la segunda audiencia de la Nueva España. Pero luego después lo hacen primer obispo de Tzintzuntzan. ¿Capital de dónde? De los Tarascos. Que después él cambiará la sede a Pátzcuaro, Michoacán. Y entonces Vasco de Quiroga, en su humanismo, crea la utopía basada de la utopía de Tomás Moro, Santo Tomás Moro, y entonces crea los pueblos hospitales. ¿Cuál era la idea de un pueblo hospital? ¿Han visto la película de La Misión? Que nada más eran indígenas y estaban los religiosos jesuitas y que se prohibía la presencia de españoles. Se los recomiendo que busquen esa película de La Misión y la vean. Algo similar son los pueblos hospitales. Son pueblos para indígenas donde ningún español tiene que vivir. ¿Por qué? Por la mala conducta de los españoles. Porque van a dar mal testimonio y el proceso evangelizador va a retroceder y en vez de pacificar, los va a hacer más rebeldes. Y entonces Vasco de Quiroga, en la utopía de Tomás Moro, dice, vamos a hacer esos pueblos hospitales para que puedan vivir con dignidad los habitantes de estas tierras. Pero luego también a Vasco de Quiroga se le ocurrió que cada pueblo de la región lacustre, de allí de Pátzcuaro, tuviera un oficio. Quienes han viajado a Pátzcuaro, cerca de Pátzcuaro está Santa Clara del Cobre. Y entonces cada pueblito tenía un oficio especial. De tal manera que el comercio se diera entre ellos. Tú haces bateas de madera, pero yo trabajo el cobre, entonces yo te lo cambio. Y hacían comercio. Bueno, la Virgen de San Juan, la Virgen de Zapopan y la Virgen de Tala salió del taller, se cree, de Matías de la Cerda. ¿Quién era Matías de la Cerda? Un español que había llegado a la Nueva España, que era escultor, llegó a Pátzcuaro. Mi teoría y mi idea es que porque tal vez también Vasco de Quiroga quiso enseñarles un arte a los indígenas. Porque en Pátzcuaro es donde se usa la técnica de hacer imágenes, cristos y imágenes de la Virgen con pasta de caña. Y así llegó la Virgen de San Juan a esta región y de allí viene la Virgen de San Juan. La entregan la imagen a la población de San Juan de los Lagos. Hay una capilla de adobe, de paja, y hay una mujer que se encarga de velar y cuidar aquella capilla. ¿Cómo se llama? Ana Lucía. 1542, y aparece nuevamente la historia en 1623. Vamos a dar un salto enorme. ¿Qué sucedió en ese tiempo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la imagen, por lo frágil que es el material de lo que fue hecha, se fue dañando por la polilla, tal vez por la humedad y por la situación del espacio en donde se encontraba. Y entonces Ana Lucía, gracias al padre Juan Contreras Fuerte, el que hizo la primer informe en 1634, sabemos que Ana Lucía la cuidaba. Sabemos que Ana Lucía llegó a decir que la imagen
aparecía en el altar y ella la tomaba y la llevaba a la sacristía, y al día siguiente aquella imagen volvía a aparecer en el altar. Nosotros mencionamos y decimos que fue el primer milagro aquel ocurrido en el año de 1623, cuando aquella familia que venía de San Luis Potosí y que iba a Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, pasó por esta población, y al hacer un acto circense, una de las hijas, la hija más pequeña, murió. Pero nosotros a este milagro le llamamos primer milagro, pero posiblemente antes ya habían ocurrido otros, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que Ana Lucía llegó a expresar que en algunos momentos ella llegó a ver que la imagen sudaba, y que el otro acontecimiento era que la imagen aparecía en el altar y ella lo llevaba a la sacristía y al día siguiente volvió a aparecer. Entonces, posiblemente eso también era un signo de un milagro. Pero nosotros pues partimos del milagro de 1623, al que le llamamos primer milagro. Dice el informe que hizo Juan Contreras que Ana Lucía, viendo el dolor de la mamá de aquella niña que ya estaba amortajada y preparada para darle cristiana sepultura, ella recordó a la Sigualpili, y entonces tomó la imagen de la Sigualpili y la colocó sobre el pecho de aquella niña, y al rato comenzó a bullirse y le comienzan a quitar la mortaja y la niña se abrazó de la imagen. El documento que está en el archivo histórico de la diócesis de San Juan es de 1784, si no me equivoco por el año. Y ese documento dice que la niña le traspasó el cuchillo en esta zona. La niña murió. Y el documento dice que sí, que Ana Lucía, viendo el dolor, se conmovió y tomó la imagen y la colocó sobre el pecho de la niña y volvió a la vida. Y el documento dice que una vez que la niña comenzó a moverse, aquello se cicatrizó y quedó de un color rosado. Así lo dice textualmente el documento que está en el archivo histórico. La familia pide permiso al señor cura de Jalostotitlán. En aquel tiempo pertenecía esta población a la parroquia de la Asunción de Jalostotitlán, y el señor cura de ese tiempo, durante el primer milagro, se llamaba Diego Herrera. A él le pidieron permiso los papás de la niña de que les concedieran llevar la imagen a Guadalajara y que fuera restaurada. El mismo documento que está en el archivo histórico dice que al llegar a Guadalajara se presentaron dos jóvenes allí en el mesón donde habían llegado, diciendo que restauraban imágenes, sin saber cuál era el motivo de aquellos peregrinos que habían llegado a ese mesón. Y le entregan la imagen, y a los pocos días se la entregan, ya utiliza una palabra, remozada, algo así. Se me va ahorita el término, estoy queriendo buscar las palabras más concretas según dice el documento. Bueno, les entregan la imagen ya restaurada. Y es el único documento que dice y se atreve a decir que uno de los jóvenes se llamaba Gabriel. Y el otro, no recuerdo el nombre, pero sí lo especifica ese documento que está allí en el archivo. Diego de Cervantes es el siguiente párroco de Jalos, cuando en 1634 el señor obispo de Guadalajara, Leonel Cervantes, pide a Francisco, se me va el nombre, el que hizo el primer informe, el nombre, Juan Contreras. Le pide el obispo que vaya Juan Contreras a este pueblo de San Juan de los Lagos, porque le ha llegado el rumor de que hay una imagen que hace muchos milagros. 11 años después del primer milagro, al que llamamos primer milagro, llega Juan Contreras Fuerte. Es un sacerdote y viene a levantar un acta juramentada.
Cita a los indígenas, a los testigos y a Ana Lucía, y cada uno empieza a decirles lo que vieron de ese primer milagro y cómo la niña volvió a la vida. Padre, ¿por qué le llamaban Sigualpili? Sigualpili, bien dijo el señor cura Rafa, en náhuatl significa la señora, la reina. A mí me gusta otra traducción. Yo no sé náhuatl, pero el año pasado, cerca de las fiestas del 15 de agosto, vino un sacerdote de la Sierra de Puebla, que es de origen náhuatl. Y entonces concelebré yo en la misa con él, y venían sus paisanos, y en la homilía comienza a hablarles en náhuatl, y pues yo no entendía nada. Ahora sí, me hacían un requerimiento, y yo como los chinitos nomás mirando. Pero después el padre empieza a hacer la traducción, y eso sí lo entendí. Les decía, acuérdense lo que nuestros abuelos nos decían. Vamos a ir a ver a la güerita, a la señora del norte de Jalisco, a la Sigualpili, a la que es nuestra mamá. Pero la traducción que hacía el padre no es Sigualpili como señora, como reina, sino como aquella que ocupa el lugar de la mamá, aquella que amamanta, aquella que sirve, aquella que cuida. Y pues para mí se me hacía más ad hoc esa traducción, porque en el mismo texto del Evangelio dice que ella es la servidora, la esclava del Señor. Incluso cuando va a visitar a su prima Isabel, no va a que la prima la felicite porque va a ser la mamá del Mesías, sino porque va a prestar la ayuda a su prima Isabel. Ella es la Sigualpili, tu mamá y mi mamá, la que nos cuida en lugar de nuestra mamá física, la que nos acompaña siempre, la que escucha el clamor de este pueblo que surgió después de una guerra, este pueblo que hoy estamos con un tejido social dañado, y se escucha el clamor de nuestros corazones por la violencia, como en el año de 1542, por la guerra del Mixtón, y hay que volver a recordarla a ella, la Sigualpili, la señora. Aquí está nuestra mamá, en quien tenemos que refugiarnos y en quien tenemos que buscar nuestra identidad. Y si ella es mi mamá y es tu mamá, tú y yo somos hermanos, y por lo tanto yo no tengo que levantar la mano ni atentar contra uno de ustedes, porque tenemos a la misma madre, a la madre de Dios como madre nuestra. Pues yo con esto termino. ¿Preguntas? ¿Por qué si el milagro acá en 1623, a los médicos lo hablaban hasta 1784? Claro, están los informes, pero hay un documento. Sí. Ok. En el año de 1634, 11 años después del primer milagro, Juan Contreras hace el informe al obispo Leonel. Ese informe se sabe que existió, pero no se tiene. ¿Por qué sabemos que existió? Porque cuando Juan Contreras, llega como capellán de la capilla de adobe que estaba junto al hospital, él, más o menos en la década 1660, tiene que hacer un segundo informe. Y en ese segundo informe sí se tiene en el arzobispado de Guadalajara, y entonces hace referencia a lo que él dio de informe en el año de 1634. Por eso sabemos. El que tenemos allí es de 1784. En el archivo histórico de la Basílica sí hay informes más cercanos al que está en el archivo histórico de la diócesis, que estaba en el Archivo General de la Nación. También. Estaba allá, pero ya está aquí en el archivo de la Basílica. Sí, pero sí hay informes de ese siglo, ¿sí? El que tenemos nosotros es de un siglo de más de 100 años, después del primer milagro.
Padre, una pregunta. Habla del archivo histórico de la Catedral Basílica. En la actualidad, ¿han sucedido milagros en la era moderna? ¿Se están documentando? ¿Cuál es el requisito para quien vive un milagro? Mira, yo trabajo en el archivo, primero contextualizo, yo me encargo del archivo histórico de la diócesis. Quien se encarga del archivo de la Basílica es el canónigo Jaime Gutiérrez. Todos los días ocurren milagros. Somos testigos muchos de los que estamos allí. Yo creo que el hecho de la conversión y de la confesión ya es un milagro, patente de todos los días, porque muchas almas vuelven a recibir la gracia. También hay las curaciones físicas, también existen. Esos van quedando en todos los retablos. Algunos posiblemente sí se ponen por escrito. Habría que estar un proyecto, bueno, de hacer un tipo museo con los retablos más antiguos. Todos los demás se van guardando. También sería imposible tener en exhibición todos, ¿no? Hay que hacer un catálogo. Eso ya algún padre por ahí yo le sugerí, que fuera haciendo un catálogo de todos los retablos que él tiene para tener un libro, una constancia, y pues que quede para el patrimonio y el testimonio de fe de muchos sanjuanenses y de muchos católicos en México. Muchas gracias. Señor cura. Una pregunta media calientita, pues. Si los sanjuanenses que son oriundos de este lugar, que vemos muchos que somos de fuera, valoran esta presencia en sí misma por la fe, o se ha convertido este lugar en un lugar de comercio. ¿Qué tanto los sanjuanenses valoran este acontecimiento? Es un acontecimiento histórico. Tú lo que miras, pues, porque habrá muchas percepciones, muchas opiniones, y muchos venimos de fuera, pero somos de esta diócesis. Bueno, esa pregunta es buena, es complicada, pero hace días yo comentaba con algunas 2, 3 personas mi percepción. Terminábamos el mes de mayo y se palpa el amor y la devoción a la Virgen de San Juan de los sanjuanenses. Posiblemente a veces podemos tener esa idea de que muchos o algunos sanjuanenses ven en ella este sentido. Pero cuando estás en el santuario y ves, por ejemplo, que durante todo el mes de mayo, a las mañanitas, en las peregrinaciones de los gremios y de las familias que asumen un día como acción de gracias a la Santísima Virgen, es una expresión de fe, de devoción y de amor a la Santísima Virgen y de gratitud a ella por todo lo que da. Gracias. Yo que soy oriunda de aquí de San Juan de los Lagos, yo veo que mucha gente, pues como deja mucha derrama económica aquí alrededor, mucha gente que llega y hace comercio y a veces estafa a la gente vendiéndole cosas que no son originales y eso, a veces no son de aquí. A veces no son de aquí de San Juan, vienen de otros lugares y dejan el mal nombre de aquí. Sí. ¿Verdad? Sí, yo por eso con la experiencia tengo 3 años aquí, y he visto que en el mes de mayo se palpa el amor y la devoción de la Santísima Virgen con las personas de aquí, con los sanjuanenses. El día que les toca a cada uno de los gremios, cierran sus negocios. Claro. Para estar completamente dedicados el día que les toca, dedicados a la Virgen. Sí. Para estar donde les toca. Sí, totalmente. Y el hecho de guardar esas bonitas tradiciones, esos arreglos de flores detalladamente y colocarlos en el altar, que ha venido de familia en familia, de generación en generación, es una manifestación de fe y amor a la Santísima Virgen. De las otras dos, Zapopan y Talpa. Hay algunos, Talpa y San Juan. Hay algunos documentos o hay algunos hechos igual o similares a los de aquí de San Juan.
Yo desconozco los archivos de esas dos basílicas o santuarios. Lo que sí sabemos es que también estas dos imágenes salieron del mismo taller, posiblemente de Matías de la Cerda, porque son hechas del mismo material. Zapopan yo no fue con el 12 de octubre Sí. y aquí es todo. Sí, esa es la diferencia. El asunto es que estas imágenes eran para evangelizar y entonces es lo que nosotros aprendimos, que María es virgen antes, en y después. La Virgen de San Juan es la Inmaculada Concepción, antes del parto. La Virgen de Zapopan es la Virgen de la Expectación, porque ya en su vientre lleva al niño Jesús. Y la Virgen de Talpa es ya la Virgen Madre, porque en sus brazos lleva al niño Jesús. Entonces es el misterio de la maternidad de la Santísima Virgen y de su virginidad. Y era una manera de evangelizar a nuestros antepasados. Milagrosas, Dios obra milagros y prodigios en las imágenes, sí. ¿Cuál fue la imagen pacificadora? No hay documento que diga si fue la que nosotros conocemos como la Virgen de San Juan, pero la tradición se inclina porque era la imagen de la Virgen, lo que hoy conocemos como la Virgen de Zapopan, la imagen que Fray Antonio Segovia tuvo ese 30 de noviembre de 1541 allí en la Guerra del Mixtón, la tradición, pero no hay un documento que avale. Posiblemente pudo haber sido también la imagen que nosotros veneramos aquí en San Juan. Eso no lo conocemos. Por lo que se conoce es una enfermedad, ¿no? Que pegó en la región. Una peste. Y es la que se comparte, la Virgen está presente. Algo que se me hace muy curioso es que aquí no hay frailes franciscanos, y tanto en Zapopan como en Talpa sí hay. En algún momento ocurrió lo que conocemos como la secularización de doctrinas. Ciertamente no hubo conventos aquí, el convento más cercano era Juchipila, y desde Juchipila los franciscanos venían a evangelizar estas regiones. Vamos a pensar que muchos de los obispos ya para este siglo XVII ya iban secularizando. ¿Qué significa secularizar? Que a los frailes les fueron quitando parroquias y les fueron reduciendo al espacio de su convento y al pueblo en donde se encontraba el convento. Y todas aquellas poblaciones que eran visitados por los frailes se les dejó al clero diocesano. A eso se le conoce como secularización de doctrinas. Perdón. Está preguntando Tal vez por qué porque en Guadalajara Zapopan no ya se estaba la llevó la Virgen Virgen de Zapopan, no lo de San sabemos. Juan a Guadalajara. Lo que sí puedo decirles es que la Virgen de San Juan de los Lagos es la patrona de la arquidiócesis de Guadalajara. Eso sí, tiene ese título y ahorita les doy la fecha. El 30 de noviembre de 1957, el Papa Pío XII otorgó el título a la Virgen de San Juan como patrona de la arquidiócesis de Guadalajara. Ya para 1972, pues se hace la diócesis de San Juan de los Lagos con la bula Qui Omnium Christus Fidelius, y se hace esta diócesis y la Virgen es la patrona de la diócesis de San Juan de los Lagos. Sí. Y termino pues con la frase que el Papa San Juan Pablo II dijo al llegar al santuario de la Santísima Virgen. Estoy ante una imagen que es resucitada y resucitadora. Resucitada porque de estar en el olvido por lo dañada que estuvo, pasó a ocupar el lugar principal en el altar después de su restauración. Y resucitadora porque devolvió la vida a aquella niña en 1623. Pero es resucitadora todos los días, porque hay personas vivas, pero muertas del alma, y en los confesionarios la Santísima Virgen intercede por ellos y hace que vuelvan al redil. Muchas gracias. El aplauso fuerte para el padre, hombre. Gracias.
Padre Jaime, te agradezco y junto con todos los participantes en la conferencia de estos conocimientos que no solo parecen eruditos, sino que hablan también de tu amor por la Virgen en la estancia que has estado en esta ciudad y por el servicio que estás prestando de acercarte a la historia. Yo con tristeza digo, pues me hubiera gustado que este templo estuviera lleno, pero pues la devoción a la Virgen se manifiesta de muchas maneras, algunos en las peregrinaciones, otros solo la imagen, otros el rezo del rosario, pero qué interesante es revivir en la mente y el corazón la historia, porque la historia pues nos va devolviendo el sentido más profundo de nuestra identidad, de nuestra devoción y de pues, realmente lo grandioso que es este acontecimiento de la presencia. Sin embargo, aunque no estamos todos los que quisiéramos, realmente veo que hay mucho interés y que este acontecimiento, y como nos has narrado, pues realmente nos ha dejado una semilla que aumenta nuestra devoción. O sea, a nombre de esta parroquia, muchísimas gracias, Padre Jaime. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Sí, el amor y la devoción a la Santísima Virgen de San Juan no está en mi corazón desde hace 3 años, sino desde que era un niño, desde que la imagen peregrina llegaba a mi pueblo, San Francisco de Asís, y teníamos que ir hasta la parroquia de Atotonilco, la parroquia de San Felipe. Y entonces, quienes conocen a Atotonilco, pues había que subir las cuestas, era tan emocionante, pero lo más emocionante era ir acompañados de ella, hasta que llegaba a mi pueblo y desde pequeño, el amor a la Santísima Virgen de San Juan. Gracias. Gracias. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre. Allá está la señorita Choncha. Tiene por ahí unos libros. Si alguien tiene interés, acercarse y ver algunos libros que el canónigo Jaime Gutiérrez ha escrito, él trabajando los informes y los archivos de la Basílica, pues ha escrito algunas obras interesantes que todo sanjuanense debe de conocer. Gracias por su presencia. Que Dios los bendiga. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues aquí estará la Virgen hasta el miércoles, y de aquí se va a la parroquia San Juan Bautista. La partida de la Virgen será 6 de la tarde, ¿verdad? Bueno, mañana les subo el programa. Mañana les subo todo el programa. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Gracias a todos los que estuvieron en esta charla. Y bueno, pues si me ayudan a compartir, se los vamos a agradecer. Saludos a la gente de Ágora, el periódico de San Juan, y Panorama con Lorena Herrera. Muy buena noche.